Amigos, bienvenidos a Jarpazo. Este es el último programa de la primera temporada de Jarpazo y hoy llegamos a nuestra conclusión de este programa y estamos también en el cuarto tema de Mateo capítulo 24. Hoy damos por concluido y les agradecemos que nos han seguido de una manera fiel todos nuestros televidentes. Y bueno, pues vamos a continuar con este interesante tema explicando Mateo capítulo 24. Nos quedamos hablando de los paralelos que hay en dos eventos muy importantes. Uno, la explicación de lo sucedido en el año 70, y el otro evento es el evento del tiempo del fin, conocido como el periodo de la gran tribulación y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entre estos, entre la gran tribulación y la tribulación también sucedida en el año 70, existen ciertos paralelos que es lógico, porque Mateo 24 utiliza una ilustración muy interesante en el que habla del alumbramiento del Hijo de Dios, precisamente en la misma comparación como se da un embarazo. Y el año 70 son los inicios de ese embarazo, y cuando llegue al final van a haber principios de dolores y los dolores de parto como tal que van a alumbrar en la venida del Hijo de Dios. Bueno, pues comencemos. Hay unos paralelos interesantes, razón por la que algunos eruditos confunden la venida de Cristo en el año 70, que así algunos lo aplican y no se dan cuenta que son profecías que son para el fin del tiempo, o el tiempo en el que se cumplirá los planes de Dios para Israel. Hay unos paralelos interesantes. El primer paralelo es, así como en el año 70 Jerusalén fue rodeada, de igual manera en el tiempo del fin Jerusalén será rodeada. De igual manera como en el año 70 hubo un ejemplo de lo que es la abominación desoladora, también en el fin del tiempo lo será en la gran tribulación. Así como el templo fue destruido y profanado en el año 70, de igual manera en la tribulación lo será en el nuevo templo. Así como la nación de Israel fue perseguida en el año 70, también en el tiempo del fin, a una escala de magnitud de cumplimiento total, va a ser en la gran tribulación. Sin embargo, tengamos esto en cuenta. Este no es el cumplimiento, el año 70, de las profecías de Mateo capítulo 24. Primero, porque en realidad la abominación desoladora como tal no se cumplió. La abominación desoladora es cuando la idolatría sea puesta en el lugar santo, lo cual en el año 70 no se dio en la forma en que lo expresan las profecías de Daniel, lo cual vamos nosotros a estudiar con calma en nuestros próximos estudios de nuestra segunda temporada de Jarpazo. Bueno, otra de las cosas interesantes es que no se dio el tema mencionado por el Señor Jesús llamado la gran tribulación. Ciertamente que hubo tribulación, pero no la gran tribulación. Si lo comparamos, la dimensión de los muertos, Flavio Josefo habla más o menos de 1 millón de muertos, y si comparamos con el holocausto de Hitler, el holocausto judío alemán, en ese sentido donde murieron 6 millones de judíos, entonces no se compara como una gran tribulación. Todavía lo que viene es todavía peor, porque es gran tribulación. Tampoco se menciona la llegada de un falso Cristo en singular, un falso profeta en singular. No se cumplió la predicación del Evangelio a todo el mundo, que es parte importante que está mencionada en Mateo 24, la predicación del Evangelio del Reino, y tampoco sucedió la segunda venida, así que no se cumplió en el año 70. Bueno, ¿por qué los judíos preguntan tres preguntas en una? ¿Por qué? La razón es que para ellos la destrucción del templo, el fin de la edad y la venida del Hijo del Hombre, para ellos esos 3 eventos serían cumplidos en una sola ocasión, es decir, con un solo acontecimiento. Es por eso que al narrar las 3 preguntas lo hacen de una manera unida. Por ejemplo, en Mateo 24 aparecen esas 3 preguntas en el versículo 3. Leamos este texto que aparece en pantalla. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y 3, y del fin del siglo o de la edad. Analicemos pues la primera pregunta.
¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosas está haciendo referencia? Bueno, el contexto está en el capítulo 23, donde se hablan estas cosas. El versículo 39, el capítulo 23, menciona en el 38, la casa de Israel será dejada desierta. ¿Cuándo será desierta la casa de Israel? ¿Cuándo entonces se cumplirá el tiempo en el que le verán, porque le han dejado de ver al Mesías? Y el 3, ¿cuándo dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y cuándo se cumplirá, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el tema, ¿cuándo se cumplirán estas cosas? Jesús no responde el tema del tiempo, del cuándo, porque el cuándo es un tema de tiempo. Porque a través de los tiempos han habido gente que ha intentado poner fechas. Por ejemplo, en el año 67, el apóstol Pablo señaló a dos autonombrados profetas en 2 Timoteo 2, 17 al 18, que son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Una interpretación amilenarista de la resurrección. En el año 500, un sacerdote y teólogo católico romano predijo que la segunda venida sería en el año 500 después de Cristo, basado en las dimensiones del arca de Noé. Sorprendente. El 21 de marzo de 1843, William Miller, fundador de la secta llamada Adventista del Séptimo Día, predijo no solamente el año, sino también el mes y el día en que el Señor Jesús vendría. Después de este fracaso, Miller, abochornado, sacó nuevos cálculos y predijo nuevamente día, mes y año del retorno del Señor, y dijo que esto iba a acontecer el 22 de octubre de 1844. Desde luego que se equivocó. En 1891, año que José Smith, hijo del fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, los mormones, anunció que en 1835 se acababa el tiempo de la venida de Cristo y que todo llegaría a su final 56 años más tarde, es decir, en 1891. A José Smith lo fusilaron en el año 1844 y Jesucristo todavía aún no viene. Fechas dadas por los testigos de Jehová, secta especializada en dar fechas de la segunda venida de Cristo. En 1891 es la fecha dada por Charles Russell, fundador de la secta Los Testigos de Jehová. No anunció una fecha futura para la segunda venida del Señor, sino que proclamó que el Señor Jesús ya había venido en forma invisible en octubre de 1874. Eso está registrado en su estudio de las Escrituras 3, páginas 124 al 133. Más tarde cambió la fecha de la venida invisible del Señor Jesús y lo tornó hasta 1874 al año 1914, por supuesto que también invisible. Cuando regresemos después de este corte, vamos a continuar con más de aquellos que predijeron el día y la hora en que el Hijo del Hombre iba a venir. Amigos, estamos en nuestro programa Harpazo, dejándonos algunos datos muy interesantes sobre aquellos que predijeron la fecha, el día y la hora en que el Hijo del Hombre habría de venir. Y nos quedamos en el año 1925. Vamos a ver unos ejemplos más. 1925, año predicho por el sucesor de Russell, fundador de los Testigos de Jehová. En esta ocasión fue este juez, José Franklin Rutherford, quien en 1920 publicó un folleto titulado Millones ahora vivos nunca morirán, anunciando que Jesús vendría en 1925 y que aparecería en la tierra los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Sus discípulos compraron una mansión de ensueño en Beth Sarim, o sea, la casa de los príncipes, ubicada en San Diego, California, Estados Unidos, donde honrar a los patriarcas al venir ellos. Rutherford mismo fue quien ocupó esta casa, hasta su muerte en el año 1942. Después, la casa fue vendida. Nathan Connor, sucesor de Rutherford, fijó la fecha el 5 de septiembre de 1976 para el retorno de Cristo. Luego de este fallo, y para no ser menos que sus antecesores, desde luego, la cambió el 31 de octubre del mismo año. ¡Qué testigos de Jehová! Robert Jackson dijo que en noviembre de 1995 estamos viviendo el tiempo del fin, la cristiandad actual, el 5 de febrero de 1996. En el año 1992, un grupo coreano llamado
misión para los días venideros, causó revuelo al profetizar que el 28 de octubre de 1922 ocurriría el rapto de la iglesia. También un grupo guatemalteco llamado Hebrón anunció que, según los cálculos de su líder el apóstol, Cristo regresaría en 1996 en forma espiritual a traer un gran avivamiento, y en el año 2000 retornaría físicamente. ¡Qué barbaridad! Hemos tenido un listado enorme de gente que ha predicho la venida del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesús, cuando se le pregunta cuándo serán estas cosas, hablando del tiempo exacto de su venida y del fin del siglo, no evade desde luego la pregunta del cuándo, pero sí aclara que no es necesario darles fechas. A sus discípulos no les sirven las fechas, sino la actitud de espera es lo más importante. Los discípulos pensaban que el reino mesiánico se establecería inmediatamente. Jesús les explicó que habría cierta demora, pero que tendrían que mantenerse vigilantes y preparados. Esto sí es lo más importante. Con la parábola de Lucas 19, 11 al 27, los discípulos comprendieron que primero Él tendría que ascender a los cielos para ocupar trono antes de regresar como rey. Iría a un país distante, y esa palabra distante marca el tiempo de espera. A lo largo de la historia ha habido entonces quienes han especulado acerca del momento en que Cristo regresaría. Antes del 1000 hubo una racha de fijación de fechas. Como hemos mencionado, William Miller fijó fechas en la década de los 40 del siglo XIX. Muchos, pero muchos de ellos los habrá sinceros, pero lo cierto es que están malinterpretando las Escrituras. Y ahí yo quiero ser enfático: nadie sabe el día ni la hora. Contra los excesos a la atención de las señales, Jesús dijo: se levantarán falsos cristos, es decir, la palabra Cristo es Mesías ungido, con una unción pretendiendo ser superior a los demás, que usarán las señales para engañar, dice Mateo 24, 4 al 5. Las señales, entonces el tema de las señales es un tema manipulable para algunos. Mirad que nadie os engañe, esa es la frase y la advertencia del Señor, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y lamentablemente a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y ese tema de las señales, entonces, hay que tener mucho cuidado para no caer en la fijación de fecha. ¿Qué les parece si leemos el siguiente manifiesto de Cristo sobre la fijación de fechas encontradas en Mateo capítulo 24 y 25? Dice el primer versículo, 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, lo pondrá con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 48 al 51. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, versículo 13. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Mateo 25, 14, 15 y versículo 19. Entonces, ¿cuándo regresará? Dios retuvo esa información con el fin de hacer mínimo los peligros de su tardanza. Mateo 24, 30. Lo cual influiría tal vez en las actitudes de los siervos, que es lo que Él más desea. El desconocer el día exacto, no se preocuparían por las fechas, sino por su preparación para ser fieles y vigilantes. Su venida entonces sería súbita, inesperada. Los fieles no serían tomados por sorpresa, pues estarían siempre preparados, trabajando, sin importar lo mucho que su Señor se tardara. Solo si se cargan de embriaguez, glotonería, de los afanes materiales de la vida, si caen de esa manera en lazos, entonces lo que hay que hacer es mantenerse orando. La pregunta, de nuevo:
¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo vendrá? La respuesta lo da Apocalipsis 22, 7 y 12. Pronto. En tanto todavía no viene, hagamos la tarea encomendada. A pesar de que algunos burladores tienen la venida de Cristo por tardanza, más bien su venida tiene que entenderse como inminente, es decir, en cualquier momento. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, lo que le está diciendo es, no es de la inconveniencia de ustedes el día y la hora en que Él vendrá. Lo que les incumbe es predicar su palabra. La atención del creyente, entonces, no debe fijarse en las fechas, sino en Jesucristo. Óigalo bien, todo el pueblo de Dios, no se ocupen de fijar fechas, sino de hacer la voluntad del Padre, porque el día ni la hora nadie sabe. Para los inconversos, desde luego que este día les va a agarrar como ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses 5:2, pero para los creyentes es distinto. No porque ellos conozcan el día ni la hora, sino porque son personas del día y están viviendo la luz de la palabra de Dios. Vámonos a un corte, amigos, y cuando regresemos continuamos con Mateo capítulo 24. Bien, amigos, después de haber dejado claro que lo más importante no es la fijación de fechas, en la esperanza lo más importante no es la fecha, el día ni la hora, sino nuestra fidelidad, lo cual se confirma con las ilustraciones que se hablan de que hay que estar expectantes. Por ejemplo, se habla de la parábola de la higuera, de los días de Noé, uno será tomado y otro será dejado, el padre de familia y el ladrón, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Todas esas ilustraciones nos hablan de estar preparados. Entonces, el engaño, los falsos cristos, las guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, persecuciones, apostasías, falso profeta, multiplicación de la maldad, características mencionadas en Mateo 24, serían características en aumento en toda la era presente, situada entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es necesario que todo esto acontezcan, pero no son señales del fin. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y bueno, pues vamos a entrar, a analizar algunos elementos de la segunda pregunta que el Señor Jesús contesta en capítulo 24 de Mateo. La segunda y la tercera pregunta juntas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin de la época? Las preguntas son respondidas al mismo tiempo. Hay un hecho que se llama el hecho inmediato, que sucedió en el año 70, y el otro, el hecho inminente, que sucedería al fin de la edad. Los dos son eventos respectivos de estos acontecimientos. No son presentados en forma simultánea y de alguna manera, debido a que la perspectiva profética mira ambos eventos simultáneamente, proyectados como en un lienzo, uno detrás de otro. Y esto es algo muy interesante. Vamos al Mateo 24 y en esta gráfica que hemos presentado anteriormente, pero que ilustra los elementos que predice. Son elementos que hablan de la caída de Jerusalén, el retorno de Cristo y la gran tribulación. En esos dos panoramas, como dos grandes montañas a través de las cuales estos eventos iban a ser simultáneos. Son dos grandes crisis en vista, entre los cuales han pasado ya 2000 años. Lo primero es un pálido reflejo de lo segundo, que sería futuro y final. Pero en realidad los versículos 9 al 27 se enfocan a centrar lo que sucedería en la grande tribulación, y esto está enseñado claramente. Vamos a hacer un análisis rápidamente del contenido del capítulo 24 y 25, comparándolo con lo que sucedería paralelamente con el libro de Apocalipsis, que es también mencionado para los judíos. Mateo capítulo 24, por ejemplo, los versículos 4 al 8, va iniciando los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, donde se habla, y curiosamente en el original, en forma singular, no falsos cristos, sino falso Cristo y falso profeta, son en forma singular. Entonces, los versículos 4 y 5 hablan de falso Cristo, así como el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 6 habla del jinete del caballo blanco, que es el anticristo. Y así nos encontramos en esta gráfica cómo suceden los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, continuando 2 guerras, hambres, muerte. Luego los sucesos que conducen al fin, que son los mártires, versículo 9 de Mateo,
y también el caos mundial, pero de igual manera la predicación mundial que aparece terminando la primera sección de los primeros 3 años y medio de Mateo 24. Bueno, vamos a la segunda parte, los segundos 3 años y medio de Mateo 24, donde se menciona en la propiamente llamada Gran Tribulación. Y en esos versículos 15 al 28 va empezando a describirse, iniciando la Gran Tribulación con un fenómeno llamado la abominación desoladora. Este evento es algo muy importante que vamos a tratar en nuestra próxima serie que viene. Bueno, la advertencia a los judíos a huir de Jerusalén, iniciado la Gran Tribulación, y todos los acontecimientos que estamos viendo en la gráfica que nos da la segunda parte del año de la tribulación. Bueno, estamos ya entonces viviendo en un tiempo en el que se espera el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente viene la gran tribulación. Amigos, felizmente hemos llegado al término de nuestra serie de programa Harpazo en esta primera temporada. Agradecemos a la pastora Noemí, a don Roberto, que han hecho posible el ser lanzado este material y también el impulsarnos para la segunda temporada. Muchas gracias, y también a todo el equipo que trabaja aquí para que ustedes puedan deleitarse con este programa Harpazo. Por allá a Johnny, a David allá en controles, y a todos aquellos que están trabajando fuertemente. Muchas gracias por este impulso que han dado a el programa Harpazo. Estamos preparando más elementos. En la próxima serie vamos a estar hablando de la abominación desoladora, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, vamos a hablar del anticristo y todo esto de la gran tribulación en una manera más profunda, así que no se lo pierdan. Nuestra segunda temporada va a estar fuerte, así que les esperamos. Hemos preparado un video para concluir nuestra serie y esperamos que sea de reflexión para usted y para toda su familia. Les dejamos con este video. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. God saw that the light was good. 6,000 años después. Velad que vengo pronto. Que Jesucristo regresa por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces ese día puede ser el próximo mes, puede ser la próxima semana, inclusive puede ser hoy.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Estás preparado? Se despide de ustedes su amigo Salomón de la Cruz Tuyuc.